Adelante. Hood se quedó pensativo unos momentos y empezó a hablar. Por aquel entonces, durante la guerra, el tren todavía paraba en Orrington, y Bill Batterman tenía un coche fúnebre en la estación, esperando al mercancías que traía el cuerpo de su hijo Timmy. El féretro fue descargado por 4 obreros del ferrocarril. Yo era uno de ellos. En el tren viajaba un soldado de la sección de tumbas y registros, la versión militar de una empresa de pompas fúnebres, Louis, pero ni asomó la cabeza. Estaba borracho en un vagón en el que aún quedaban otros 12 ataúdes. Pusimos a Timmy en un furgón Cadillac, de los que por aquel entonces aún se llamaban rápidos, porque en aquel tiempo la principal preocupación era poner al muerto bajo tierra antes de que oliera mal. Allí estaba Bill Batterman, con la cara impenetrable y, no sé, seca, diría yo. No tenía ni una lágrima. Way Garber conducía el tren, y dijo que el tipo del ejército llevaba una ruta especial. Dijo Way que a Limestone, en Presque Isle, había llegado un montón de ataúdes en avión y desde allí los ataúdes y su acompañante habían emprendido el viaje hacia el sur. El tipo del ejército, se acerca a Way, saca un quinto de whisky de dentro del blusón del uniforme y le dice con acento sureño: «Señor maquinista, hoy llevará usted un tren fantasma, ¿no lo sabía?» Way le dice que no. Pues así es. Por lo menos, así llamamos en Alabama a un tren fúnebre. Porque yo soy de allí, ¿sabe? Y Way dice que el tío saca una lista del bolsillo y la mira: «Empezaremos dejando 2 de estos ataúdes en Hulton, luego tengo uno para Pasadumkeag, 2 para Bangor, 1 para Derry, 1 para Lulow, etc. Me siento como un maldito lechero. ¿No quiere un trago?» Way rehúsa el trago, diciendo que la Bangor y Aroostook es muy quisquillosa con los maquinistas a los que les huele el aliento, y el militar no se lo toma a mal, como tampoco Way le reprocha al otro su borrachera. Hasta se dan la mano. Y emprendieron el viaje, dejando ataúdes con la bandera a cada 2 o 3 estaciones. Había unos 18 o 20 en total. Dijo Way que tenían que llegar hasta Boston, y en todas las estaciones había familias que lloraban, en todas menos en Lulow. En Lulow estaba Bill Batterman que, según él, parecía que estuviera muerto por dentro y solo esperara que el alma empezara a olerle mal. Way me contó después que cuando acabó el viaje fue a despertar al del ejército y juntos recorrieron 15 o 20 bares, y Way agarró la borrachera más grande de su vida, y después fue a ver a una puta, algo que no había hecho nunca, y luego despertó con una gonorrea fenomenal, y dijo que si eso era un tren fantasma, no quería volver a llevar trenes fantasma en lo que le restara de vida. El cadáver de Timmy fue depositado en la funeraria Greenspant, que estaba frente a la lavandería Franklin, y 2 días después era enterrado en el cementerio de Pleasant View con todos los honores militares. Verás, Louis, Mrs. Batterman había muerto 10 años antes, al tratar de traer al mundo a su segundo hijo, y eso tuvo mucho que ver con lo que ocurrió después. Otro hijo hubiera sido un consuelo, ¿no crees? Otro hijo hubiera hecho comprender al viejo Bill que otros compartían su dolor y le hubiera ayudado a sobreponerse. Creo que en eso tú eres más afortunado, porque tienes a tu hija y a tu esposa, y las 2 están bien. Según la carta que Bill recibió del teniente que mandaba el destacamento de su chico, Timmy murió el 15 de julio de 1943, en el avance hacia Roma. Su cadáver fue embarcado 2 días después y llegó a Limestone el 19. Lo cargaron en el tren fantasma de Way Garber al día siguiente. La mayoría de los soldados que murieron en Europa fueron enterrados en Europa, pero los chicos que volvieron a casa en aquel tren eran casos especiales. Timmy murió al tratar de capturar un nido de ametralladoras y le concedieron la Estrella de Plata a título póstumo. Timmy fue enterrado el 22 de julio, aunque no podría jurarlo. Pues bien, 4 o 5 días después, Marjorie Washburn, que entonces era la encargada de repartir el correo, vio a Timmy por la carretera, camino del establo de York. Bueno, Margie por poco se sale de la carretera con el coche, y se comprende. La mujer volvió directamente a la oficina de correos, dejó la cartera con todo el correo todavía dentro encima de la mesa de George Anderson y dijo que se iba a su casa, a meterse en la cama.
¿Qué te pasa, Margie? ¿Estás enferma? Le pregunta George. Estás más blanca que un ala de gaviota. Acabo de llevarme el mayor susto de mi vida, y no quiero decir ni una palabra más, responde ella. Y no se lo diré a Brian, ni a mi madre, ni a nadie. Cuando suba al cielo, si Jesús me pregunta, tal vez a él se lo cuente. Pero no estoy segura. Y se marchó. Todo el mundo sabía que Timmy había muerto. Salió su esquela en el Daily News de Bangor y en el American de Ellsworth hacía apenas una semana, con fotografía y todo, y la mitad de la ciudad asistió al funeral. Y ahora Margie acababa de verle, andando por la carretera, rondando por la carretera, como dijo al fin a George Anderson, pero se lo dijo al cabo de 20 años, cuando ella se estaba muriendo, y George me dijo que parecía que estaba deseando decir a alguien lo que había visto aquel día. Dijo George que le dio la impresión de que aquello la obsesionaba, ¿sabes? Dijo Margie que estaba muy pálido y que llevaba unos viejos pantalones de algodón y una camisa de franela descolorida, a pesar de que aquel día debían de estar casi a 40 a la sombra. Dijo Margie que tenía el pelo de punta en la coronilla, como si llevara más de un mes sin peinarse. Sus ojos eran como dos pasas clavadas en una masa de pan. Aquel día 6 a un fantasma, George. Por eso me asusté. Yo nunca lo hubiera imaginado, pero ya ves. Bueno, se corrió la voz. Pronto otros vieron a Timmy. Mrs. Stratton, en fin, la llamábamos, señora, pero por lo que nosotros sabíamos tanto podía ser soltera, como divorciada, como abandonada. Tenía una casita de 2 habitaciones en el cruce de la carretera de Pedersen con la de Hancock, y un montón de discos de jazz, y a veces, si podías distraer un billetito de $10, te daba una fiestecita. Bueno, ella lo vio desde el porche de su casa, y dijo que él fue hasta el borde de la carretera y allí se paró. Dijo ella que Timmy se quedó allí, con los brazos colgando y la barbilla un poco adelantada, como el boxeador que está a punto de caer en la lona. Y que a ella el corazón le iba a 100, y que se quedó plantada en el porche, sin poderse mover del susto. Luego, él giró en redondo, y era como ver a un borracho tratando de dar la media vuelta, sacando una pierna y girando el otro pie. Estuvo a punto de caerse. Y ella dijo que entonces la miró y ella sintió que la fuerza se le iba de las manos y soltó el cesto de la colada, y toda la ropa quedó tirada por el suelo y llena de hollín. Dijo la mujer que los ojos de Timmy eran como 2 canicas, mates, apagados, Louis. Al verla sonrió y dijo ella que le habló. Le preguntó si aún tenía los discos, y añadió que le gustaría celebrar una fiestecita con ella, tal vez aquella misma noche. Y Mrs. Stratton se metió en su casa y no salió en una semana, aunque, para entonces, todo había terminado. Mucha gente vio a Timmy Batterman. La mayoría ya han muerto, uno de ellos, Mrs. Stratton, y otros se fueron a vivir a otro sitio, pero aún quedaban unos cuantos carcamales como yo que podrían contarte el caso, si se lo pides bien. Le vieron paseando arriba y abajo de la carretera de Pedersen, delante de la casa de su padre, 1,5 kilómetros hacia el este y otro 1,5 kilómetros hacia el oeste. Arriba y abajo todo el día y, seguramente, toda la noche. Con la camisa fuera, la cara descolorida, el pelo revuelto, a veces, con la bragueta desabrochada, y aquella expresión en la cara, aquella expresión. Judd hizo una pausa para encender un cigarrillo, y Louis intervino entonces por primera vez para preguntar, ¿le viste tú? Judd apagó la cerilla agitándola y miró a Louis a través del humo azulado. Y, a pesar de que el relato no podía ser más disparatado, su mirada era sincera. Sí, le 6. Bueno, se han hecho películas y se han contado historias, que no sé si serán ciertas, acerca de los zombis de Haití. En las películas no hacen más que caminar como autómatas con la mirada extraviada, muy despacio y bastante patosos. Eso era Timmy Batterman, Louis, un zombi de película. Pero no exactamente. Había algo más. Por el fondo de sus ojos pasaba algo que a veces veías y a veces, no.
Algo en el fondo de sus ojos, Louis. Pero no creo que pueda llamarlo pensamiento. No sé cómo llamarlo. Había cierta malicia, eso por un lado. Como cuando dijo a Mrs. Stratton que quería celebrar una fiestecita. Allí dentro había algo, pero no creo que fuera pensamiento, y no creo que tuviera mucho, quizá nada, que ver con Timmy Butterman. Era más bien como una señal de radio que le llegara de otro sitio. Al mirarle, pensabas, como me toque, gritó. Eso. Arriba y abajo de la carretera, así estaba siempre. Un día, al volver del trabajo sería hacia el 30 de julio encontré aquí a George Anderson, el cartero, sentado en mi porche de atrás, bebiendo té helado con Aníbal Benson, que entonces era el secretario municipal, y Alan Purinton, el jefe de bomberos. Norma también estaba, pero ella no decía ni una palabra. George no hacía más que frotarse el muñón de la pierna derecha, la que perdió trabajando para el ferrocarril, que con el calor y la humedad le daba muchas molestias. Pero aquí estaba, aunque le doliera. Esto ya pasa de la raya, me dice George. La encargada del reparto no quiere acercarse por Pedersen, pero hay más. Lo peor es que ahora hay jaleo con el gobierno, y eso puede traer cola. ¿Jaleo? Pregunté yo. ¿Qué jaleo? Dice Aníbal que le han llamado del Departamento de Guerra. Era un tal teniente Kingsman que se dedica a investigar denuncias y separar lo que son simples inocentadas de los delitos. 4 o 5 personas han escrito anónimos al Departamento de Guerra y el tal teniente Kingsman empieza a estar escamado. Si no fuera más que una carta, no le hubieran hecho caso. Si fueran varias cartas escritas por una misma persona, hubieran avisado a la policía del estado de que podía haber un psicópata que odiara a la familia Butterman de Ludlow. Pero las cartas estaban escritas por personas diferentes. Dijo que eso se veía por la letra, aunque no estuvieran firmadas, y todas decían lo mismo, que si Timmy Butterman está muerto nadie lo diría al verle pasear por la carretera de Pedersen a cara descubierta. Como esto continúe, el tal Kingsman nos va a enviar a alguien o se nos va a presentar aquí en persona, concluyó Aníbal. Esa gente quiere saber si Timmy está muerto, o ha desertado, o qué ha pasado, porque no les hace ninguna gracia pensar que sus archivos estén hechos un lío. Y también querrán saber quién estaba en el ataúd de Timmy Butterman, si no era Timmy Butterman. Ya ves qué fregado, Louis. Estuvimos allí sentados más de una hora, tomando té helado y hablando del caso. Norma preguntó si queríamos bocadillos, pero le dijimos que no. Y es que lo de Timmy Butterman nos tenía a mal traer. Era como encontrar a una mujer con 3 tetas que sabes que no puede ser, pero, ¿qué puede hacer uno? Estuvimos hablando y por fin decidimos que había que ir a casa de los Butterman. Nunca olvidaré aquella noche, aunque llegue a vivir otros tantos años como los que tengo ahora. Hacía calor, un calor infernal, y el sol era como un barreño de sangre que cayera por detrás de las nubes. Ninguno de nosotros tenía muchas ganas de ir, pero no había más remedio. Norma lo comprendió antes que nosotros. Se me llevó adentro con un pretexto y me dijo, que no te convenzan de dejarlo para otro día, Hudson. Hay que ocuparse de ello cuanto antes. Es una abominación. Hud miró a Louis sin pestañear. Así lo llamó ella, Louis. Esa fue la palabra que usó. Abominación. Y luego me dijo al oído, si ocurre algo, Hud, tú sal corriendo. No te preocupes de los demás, cada cual tendrá que ocuparse de sí mismo. Acuérdate de lo que te digo y, si ocurre algo, tú ahueca. Fuimos en el coche de Aníbal Benson, el muy canalla siempre tenía cupones de gasolina, no sé cómo se las ingeniaba. No hablábamos mucho, pero fumábamos como chimeneas. Estábamos asustados, Louis, asustados de verdad. El único que abrió la boca fue Alan Purinton, que dijo a George, Bill Butterman ha estado trajinando por los bosques que hay al norte de la carretera 15, de eso estoy seguro. Nadie le contestó, pero recuerdo que George dijo que sí con la cabeza. Bueno, cuando llegamos, Alan llamó a la puerta,
pero nadie contestó, así que dimos la vuelta a la casa y allí los vimos a los dos, Bill Batterman, sentado en el porche de atrás, con una jarra de cerveza, y Timmy, de pie en el fondo del jardín, mirando cómo se ponía aquel sol de sangre. Tenía la cara color naranja, como si le hubieran desollado vivo. Y Bill parecía que el diablo le hubiera pillado después de sus 7 años de vacas gordas. El cuerpo le bailaba dentro de las ropas. Por lo menos había perdido 20 kilos. Los ojos se le habían hundido en las cuencas y parecían dos animalitos dentro de su cueva. Y la boca le temblaba tic-tic-tic hacia la izquierda. Judd hizo una pausa, reflexionó y luego asintió casi imperceptiblemente. Louis, parecía un condenado. Timmy volvió la cara y nos sonrió. Solo de verle sonreír te daban ganas de gritar. Luego, siguió contemplando la puesta de sol. Billy dijo, no os oí llamar, chicos, lo cual era una mentira descarada, pues Alan había aporreado la puerta con tal fuerza que hubiera podido despertar a un sordo. Como ninguno parecía decidirse a hablar, yo dije, Billy, dicen que tu chico murió en Italia. Eso fue un error, me contestó mirándome a los ojos. Sí, digo yo. Es que no le ves ahí delante, dice él. Entonces, ¿quién crees tú que estaba en el ataúd que enterraste en Pleasant-View?, le pregunta Alan Purinton. Maldito si lo sé, dice Billy. Y maldito si me importa. Va a sacar un cigarrillo y se le caen todos al suelo y, al recogerlos, rompe dos. Probablemente, tendrá que haber una exhumación, dice Aníbal. Eso tú ya lo sabes, ¿no? Me han llamado del departamento de guerra, Bill. Quieren saber si con el nombre de Timmy enterraron a otro. Bueno, ¿y eso qué me importa a mí?, dice Bill en voz alta. Eso no me interesa. Yo tengo a mi hijo. Timmy volvió a casa el otro día. Había perdido la memoria por una explosión y está un poco raro, pero se pondrá bien. Basta de pamplinas, Billy, le digo. De repente, me puse furioso con él. Cuando desentierren ese ataúd, lo encontrarán vacío, a no ser que cuando sacaste al chico te tomaras la molestia de llenarlo de piedras, y no lo creo. Ya sé lo que ha pasado, y aquí Aníbal, y George, y Alan lo saben, y tú lo sabes. Has estado trajinando por esos bosques, Bill, y has causado muchos problemas, tanto para ti como para esta ciudad. Ya sabéis dónde está la puerta, chicos, dice él. No tengo por qué daros explicaciones ni justificarme ante vosotros. Cuando recibí aquel telegrama fue como si se me fuera la vida. La sentí que se me iba del cuerpo como cuando uno se orina piernas abajo. Bueno, ahora ya tengo otra vez a mi chico. Ellos no debieron quitármelo. Un muchacho de 17 años. Era lo único que me quedaba, y lo que hice fue perfectamente legal. Con que, a la mierda el ejército, a la mierda el departamento de guerra, y a la mierda Estados Unidos de América. Y a la mierda vosotros, chicos. Ahora ha vuelto y se pondrá bien. Es todo lo que tengo que decir. Ya podéis iros por donde habéis venido. Y la boca le hacía tic-tic-tic y tenía la frente empapada en sudor. Entonces me di cuenta de que se había vuelto loco. A mí también me hubiera vuelto loco el vivir con aquello. Louis estaba mareado. Demasiada cerveza en tan poco tiempo. Pronto tendría que echarla. El peso que sentía en el estómago le decía que no tardaría mucho. Bueno, no podíamos hacer nada más. Cuando nos íbamos, Aníbal dijo, Bill, que Dios te ayude. Y Bill contestó, Dios nunca me ha ayudado. Yo me he ayudado a mí mismo. Fue entonces cuando Timmy se acercó a nosotros. Hasta andaba mal, Louis. Andaba como un viejo. Levantaba un pie, lo bajaba y luego lo arrastraba un poco, entonces levantaba el otro. Era como ver andar a un cangrejo. Y llevaba los brazos colgando. Cuando se acercó, vimos que tenía unas marcas rojas que le cruzaban la cara en diagonal como granos o quemaduras. Seguramente, las señales de la ametralladora alemana.
Casi debió de volarle la cabeza. Y olía a tumba. Era un olor a podrido, como si todo lo que tenía dentro estuviera corrompiéndose. Vi que Alan Purinton se tapaba la nariz con la mano. El olor era espantoso. Casi esperaba uno verle andar los gusanos entre el pelo. Calla, dijo Louis con voz ronca. Ya he oído suficiente. No, dijo Hood, todavía no. Hablaba con voz grave y cansada. Todavía no. No puedo explicarte el horror. Nadie que no estuviera allí podría hacerse una idea de lo que era. Estaba muerto, Louis. Pero, al mismo tiempo, vivía. Y sabía muchas cosas. Muchas cosas. Louis inclinó el cuerpo hacia adelante. Ajá. Se quedó mirando a Alan durante mucho rato, como si sonriera, bueno, por lo menos enseñando los dientes, y en una voz muy baja que apenas te llegaba, como si tuviera tierra en las cuerdas vocales, dijo, Purinton, tu mujer se acuesta con el dueño de la tienda donde trabaja. ¿Qué te parece? Y da gritos de gusto. ¿Qué dices a esto? Alan dio un respingo. Se veía que aquello le había herido de verdad. Ahora está en un asilo de Gardner, o estaba. Debe de andar cerca de los 90. Entonces tenía alrededor de 40, y la gente murmuraba de su segunda mujer. Era una prima lejana que había venido a vivir con Alan y su primera mujer poco antes de la guerra. Luego, Lucy murió, y al año y medio Alan se casó con la chica. Laurine, se llamaba. Cuando se casaron no tendría arriba de 24 años. Pero había dado que hablar. Los hombres decían que era una muchacha un poco libre y despreocupada. Pero las mujeres decían que era una golfa. Y quizá el propio Alan hubiera tenido sus dudas, pero entonces gritó, cállate. Cállate o te parto la boca, seas lo que seas. SSSH, Timmy, dice Bill, con peor aspecto que nunca, como si estuviera a punto de vomitar, o desmayarse, o las dos cosas. SSSH, Timmy. Pero Timmy no le hizo caso. Entonces mira a George Anderson y le dice, ese nieto del que estás tan orgulloso, solo espera que te mueras, viejo. Lo único que quiere es el dinero que él cree que guardas en la caja del banco de Bangor. Por eso está tan cariñoso contigo. Pero a espaldas tuyas se burla de ti, lo mismo que su hermana. Viejo patapalo, así te llaman, dijo Timmy, y, Louis, entonces le cambió la voz. Se hizo burlona y sonaba como si el que hablase fuera el nieto de George. Viejo patapalo, dijo Timmy, y cómo rabiarán y se cagarán en ti cuando descubran que eres más pobre que las ratas, porque lo perdiste todo en 1938. ¿Cómo se cagarán, George? Entonces George dio un paso atrás y se le dobló la pierna y se cayó de espaldas en el porche de Bill, tirándole la jarra de cerveza, y estaba tan blanco como tu camiseta, Louis. Bill lo levantó, como buenamente pudo, mientras gritaba a su hijo, basta, Timmy. Basta. Pero Timmy no le hacía caso. Dijo algo malo de Aníbal y también de mí, y entonces estaba frenético. Sí, estaba rabioso y daba gritos. Y nosotros empezamos a andar hacia atrás y luego a correr, arrastrando a George al que se le habían torcido las correas de la pierna y la tenía vuelta del revés, con el zapato hacia atrás. La última vez que Seisa Timmy Batterman estaba en el jardín de atrás, al lado del tendedero, con la cara roja a la luz del último sol de la tarde, y aquellas señales, y el pelo erizado y lleno de polvo, y se reía y chillaba una y otra vez, el patapalo. Y él, cornudo. Y él, putañero. Adiós, señores. Adiós. Adiós. Y se reía, pero en realidad lo que hacía era chillar. Algo dentro de él chillaba y chillaba. Hood se detuvo, jadeando. Hood, dijo Louis, lo que Timmy Batterman dijo de ti, era verdad. Era verdad, murmuró Hood. Caray. Era verdad. De vez en cuando, yo iba a un prostíbulo de Bangor. No es cosa que no hayan hecho muchos hombres,
aunque supongo que tampoco faltan los que no se apartan del camino recto. De vez en cuando, me entraba el deseo, o quizá el impulso, de hacerlo con una desconocida. O de pagar para que me hicieran lo que uno no se atreve a pedirle a la esposa. Al hombre también le gusta cultivar su jardín, Louis. No era tan terrible lo que hacía, y no he vuelto desde hace 8 o 9 años. Y Norma no me hubiera abandonado, de haberse enterado. Pero algo hubiera muerto dentro de ella. Algo dulce y precioso. Judd tenía los ojos irritados, hinchados y legañosos. Las lágrimas de los viejos son muy poco hermosas, pensó Louis. Pero cuando Judd buscó a tientas la mano de Louis, éste se la estrechó firmemente. Solo nos dijo lo malo, continuó al cabo de un momento. Solo lo malo. Bien sabe Dios que hay muchas cosas malas en la vida de todo hombre. 2 o 3 días después, la esposa de Alan Purinton se fue de Lulow para siempre, y los que la vieron antes de que subiera al tren decían que llevaba 2 buenos cardenales y el trasero forrado de algodón. Alan no quiso decir ni una palabra del asunto. George murió en 1950, y si dejó algo a sus nietos, yo no me enteré. Aníbal fue cesado del cargo por algo parecido a aquello de lo que Timmy Batterman le había acusado, no te diré lo que era exactamente, porque no viene al caso, pero algo así como apropiación indebida de fondos del municipio. Incluso se habló de procesarlo por estafa, pero no llegaron a hacerlo. Bastante castigo fue la pérdida del cargo, con lo que a él le gustaba darse importancia. Pero, en todos aquellos hombres, también había cosas buenas. Y eso es lo que la gente suele olvidar. Fue Aníbal el que abrió la suscripción para el Hospital General del Este, poco antes de la guerra. Alan Purinton era uno de los hombres más desinteresados y generosos que he conocido. Y el viejo George Anderson no quería más que seguir siendo toda la vida el jefe de correos. Y aquel ser solo hablaba de lo malo. Nos recordaba lo malo porque él era malo y porque veía en nosotros a sus enemigos. El Timmy Batterman que se fue a la guerra era un muchacho corriente, Louis, tal vez un poco aburrido, pero bueno. La cosa que vimos aquel atardecer, a la luz roja del sol era un monstruo. Tal vez fuera un zombi o un dibujo o un demonio. Quizá no haya nombre para una cosa así, pero los Micmacs habrían sabido lo que era, tuviera nombre o no. ¿Qué era? Preguntó Louis, embotado. Algo que había sido tocado por el Wendigo, dijo Judd con voz atona. Aspiró profundamente, retuvo el aire un momento, lo soltó y miró el reloj. Es muy tarde, Louis. He hablado 9 veces más de lo que pensaba. Lo dudo, dijo Louis. Has estado muy elocuente. Cuenta cómo terminó. 2 noches después, hubo un incendio, dijo Judd. La casa de los Batterman ardió hasta los cimientos. Alan Purinton dijo que no había la menor duda de que el fuego fue provocado. La casa había sido inundada de fuel de la calefacción. Estuvo oliendo 3 días. Y ardieron los 2. Ajá. Ardieron los 2. Pero ya estaban muertos antes de arder. Timmy tenía 2 balas en el pecho, disparadas con una vieja pistola Colt de Bill Batterman. La pistola estaba en la mano de Bill. Al parecer, él mató a su hijo, lo echó en la cama, esparció el fuel, luego se sentó en su butaca al lado de la radio, encendió una cerilla y se metió en la boca el cañón de la Colt. Dios. Murmuró Louis. Estaban carbonizados, pero el forense del condado dijo que a él le parecía que Timmy Batterman llevaba muerto 2 o 3 semanas. Silencio y el tic-tac del reloj. Judd se puso en pie. No exageraba cuando dije que tal vez yo había matado a tu hijo, Louis, o había colaborado. Los Micmacs conocían ese lugar, pero eso no quiere decir necesariamente que ellos hicieran de él lo que es. Los Micmacs no estuvieron allí siempre. Llegaron del Canadá, quizá de Rusia, o quizá de Asia hace miles de años. Se quedaron aquí, en Maine, 1000 o tal vez 2000 años, es difícil determinarlo, porque no dejaron una huella profunda de su paso. Y se fueron, como nos iremos nosotros un día, aunque nuestra huella, para bien o para mal,
habrá calado más que la de ellos. Pero sea quien sea el que esté aquí, Louis, ese lugar seguirá existiendo. No es como si alguien lo poseyera y pudiera llevarse su secreto al marcharse. Es un lugar maldito y corrompido, y yo no debí llevarte allí para que enterraras a ese gato. Ahora lo sé. Tiene un maleficio y tú harás bien en guardarte de él si sabes lo que os conviene a ti y a tu familia. Yo no fui lo bastante fuerte como para combatirlo. Tú salvaste la vida a Norma y yo quería hacer algo por ti, y ese sitio se aprovechó de mis buenas intenciones para sus malos propósitos. Ese poder creo que tiene fases, como la luna. Ya había sido fuerte, y me parece que ahora ha vuelto a aumentar. Temo que se haya servido de mí para atacarte a través de tu hijo. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Sus ojos suplicaban. Imagino que quieres decir que ese lugar sabía que Gage iba a morir, dijo Louis. No, quiero decir que ese lugar hizo morir a Gage porque yo te revelé su poder. Quiero decir que, con mis buenas intenciones, yo asesiné a tu hijo, Louis. No lo creo, dijo Louis al fin con voz insegura. No lo creía. No quería, no podía creerlo. Oprimió fuertemente la mano de Hood. Mañana enterramos a Gage. En Bangor. Y en Bangor se quedará. No pienso volver a Pet Sematary ni al otro sitio. Promételo. Dijo Hood roncamente. Promételo. Te lo prometo, dijo Louis. Pero en el fondo de su mente subsistía una especulación, como un leve destello que no acababa de apagarse. Pero no ocurrió ninguna de estas cosas. Todo ello, el atronador camión de la Orinco, los dedos que rozaron la chaqueta de Gage, Rachel disponiéndose a ir al velatorio en bata, ella llevando a todas partes la foto de Gage y colocando su silloncito al lado de la cama, las lágrimas de Steve Masterton, la pelea de Irwin Goldman, la horrible historia de Timmy Batterman que la había contado Hood Crandall, todo existió solo en el cerebro de Louis Creed durante los pocos segundos que estuvo persiguiendo a su hijo que reía a carcajadas, al borde de la carretera. Detrás de él, Rachel volvió a gritar, Gage, ven aquí, no corras. Pero Louis no malgastó el aliento. Iba a faltarle muy poco, muy poco. Bueno, una de aquellas cosas sí pasó. Por la carretera Louis oía zumbar un camión y dentro de su cabeza se conectó un circuito de memoria y oyó a Hood Crandall decir a Rachel el día en que llegaron a Lulow, tenga mucho cuidado con esa carretera, Mrs. Creed. Es peligrosa para los niños y los animalitos. Ahora Gage corría por la suave pendiente del jardín que bajaba hasta el borde de la carretera, moviendo vigorosamente sus piernas rollizas, y no tenía más remedio que caerse, pero no, seguía avanzando y el camión ya se oía muy cerca, con aquel ronquido grave que Louis oía a veces desde la cama al quedarse dormido. Entonces era un sonido reconfortante, pero ahora le aterrorizaba. Oh, Dios mío, Jesús mío, haz que pueda alcanzarle antes de que llegue a la carretera. Louis dio un impulso final a su carrera y saltó hacia adelante paralelo al suelo, como un jugador de rugby placando al adversario, debajo de él. Su sombra se deslizó sobre la hierba, y entonces recordó la cometa, el buitre que proyectaba su sombra por todo el campo de Mrs. Vinton, y en el instante que Gage salía a la carretera, los dedos de Louis rozaron la espalda de la chaqueta y la agarraron. Tiró de Gage hacia atrás al tiempo que aterrizaba sobre la franja de seguridad de la carretera. Dio con la cara en el áspero bordillo y empezó a sangrarle la nariz. Pero donde más le dolió fue en los testículos. De haber sabido que tendría que jugar a rugby me habría puesto las defensas, pero ni el golpazo de la nariz ni el dolor de las bolas ensombrecieron el alivio que le invadió al oír el grito de indignación de Gage al caer de culo sobre el bordillo y rebotar con la cabeza en el borde del césped. Un segundo después sus berridos quedaban ahogados por el estrépito del camión y el casi majestático trompetazo del claxon. Louis consiguió ponerse en pie a pesar del brasero que sentía en el bajo vientre, con su hijo en brazos. Al momento Rachel llegó a su lado. Venía llorando y gritaba, no te vayas nunca a la carretera, Gage. Nunca, nunca, nunca. La carretera es muy mala. Muy mala.
Y Gage quedó tan atónito por el lacrimoso sermón que dejó de llorar y miró a su madre con ojos redondos. Louis, te sangra la nariz, dijo ella a Louis, y le abrazó con tal fuerza que le dejó casi sin respiración. Pues no es eso lo peor, dijo él. Me parece que he quedado estéril, Rachel. Oh, ¿y cómo duele? Y ella se echó a reír histéricamente. Durante un momento, Louis sintió miedo al pensar, si Gage llega a morirse, ella se hubiera vuelto loca. Pero Gage no murió, todo aquello no fueron sino fugaces imaginaciones que cruzaron por su mente mientras Louis le ganaba por pies a la muerte sobre el césped verde, una soleada tarde de mayo. Gage fue a la escuela primaria, y a los 7 años empezó a ir a los campamentos de verano, donde demostró unas extraordinarias y sorprendentes aptitudes para la natación, al tiempo que daba a sus padres una poco grata sorpresa, al dejar bien patente que era capaz de soportar un mes de separación sin trauma psíquico apreciable. A los 10 años, ya pasaba los veranos completos en el campamento de Agawam, en Raymond, y a los 11 conquistó 2 cintas azules y una roja en los campeonatos de natación de los 4 campamentos que cerraron el programa de actividades del verano. Era un muchacho alto, pero seguía siendo el mismo Gage, que miraba al mundo con ojos alegres y un poco sorprendidos. Y el mundo para Gage nunca tuvo frutos amargos ni podridos. Era matrícula de honor en la secundaria y miembro del equipo de natación de San Juan Bautista, la escuela parroquial a la que se empeñó en ir, porque la piscina era espléndida. Rachel se llevó un disgusto, pero Louis no se sintió especialmente sorprendido cuando, a los 17 años, Gage les comunicó su intención de convertirse al catolicismo. Rachel estaba convencida de que la culpa era de la muchacha con la que Gage salía, y ya le veía casado. Si esa pécora con la medallita de San Cristóbal no está tratando de atraparlo como sea, me como tus calzoncillos, Louis, decía, abandonando los estudios universitarios y sus ilusiones por la Olimpiada y rodeado de 9 o 10 pequeños católicos antes de cumplir los 40. Para entonces, por lo menos, según Rachel, sería un camionero barrigudo, fumador de cigarros y bebedor de cerveza que, entre Padrenuestros y Avemarías, haría oposiciones al infarto. Louis sospechaba que los motivos de su hijo eran sinceros, y, aunque Gage se convirtió, aquel día Louis mandó a su suegro una socarrona postal que decía, quizá aún llegues a tener un nieto jesuita. Tu afectísimo yerno, Louis, no se casó con la muchacha, que no era tal pécora, sino bastante agradable, con la que estuvo saliendo durante el último año de secundaria. Luego, fue a Johns Hopkins, formó parte del equipo olímpico de natación, y una tarde larga y radiante, 16 años después de que Louis compitiera con un camión de la Orinco por la vida de su hijo, él y Rachel, que tenía todo el pelo gris, aunque se tapaba las canas con champú colorante, vieron con orgullo cómo su hijo conquistaba una medalla de oro para Estados Unidos. Cuando las cámaras de la NBC se acercaron para captar un primer plano de Gage, con la cabeza erguida, reluciente y chorreando y los ojos serenos puestos en la bandera mientras sonaba el himno nacional, con la cinta al cuello y el oro sobre la suave piel de su pecho, Louis lloró. Lloraron los dos, él y Rachel. Esto es soberbio, dijo él, volviéndose hacia su esposa para abrazarla, emocionado. Pero ella le miraba con horror, y su rostro envejecía a ojos vistas, como macerado por días, meses y años de dolor. Los sones del himno se apagaron y cuando Louis volvió a mirar al televisor vio a otro muchacho, un muchacho negro, con la cabeza llena de apretados rizos en los que aún brillaban las gotas de agua. Esto es soberbio. Pero, ¿y mi hijo? ¡Ay, Dios mío, su gorra está llena de sangre! Louis despertó abrazado a la almohada. Eran las 7 de la mañana de un día lluvioso y fresco. Los latidos del corazón le retumbaban en la cabeza monstruosamente. El dolor apretaba y cedía, apretaba y cedía. Eructó un ácido con sabor a cerveza pasada y se le revolvió el estómago. Había llorado en sueños, la almohada estaba húmeda. Porque, mientras soñaba, una parte de él sabía la verdad y lloraba. Se levantó y fue al baño dando traspiés. El corazón le galopaba. La fuerte resaca le impedía pensar con claridad.
Llegó al retrete justo a tiempo y vomitó un torrente de cerveza de la víspera. Se quedó arrodillado, con los ojos cerrados, hasta que se sintió con fuerzas para ponerse en pie. Buscó a tientas el tirador y descargó el depósito. Luego, se acercó al espejo, para ver si tenía los ojos muy irritados, pero el espejo estaba cubierto por un paño. Entonces se acordó. Rachel, dejándose llevar por costumbres de un pasado que decía no recordar, había tapado todos los espejos de la casa, y se descalzaba antes de entrar. Nada de equipo olímpico de natación, pensó Louis, volviendo a la cama y sentándose en el borde del colchón. El sabor agrio de la cerveza le recubría toda la boca y la garganta, y se juró a sí mismo, no era la primera vez, ni sería la última, que nunca más probaría aquel veneno. Ni equipo olímpico de natación, ni matrícula en los exámenes, ni novia católica, ni conversión, ni campamento de verano, ni nada. Las zapatillas, arrancadas de los pies, la chaqueta, vuelta del revés, su cuerpo, robusto y sano, destrozado. La gorra estaba llena de sangre. Ahora, sentado en la cama, atontado por la resaca, mientras la lluvia resbalaba perezosamente por los cristales de la ventana, Louis sintió que la pena le acometía de frente, como una tétrica matrona gris de la sala 9 del purgatorio. Le embistió y se apoderó de él, le redujo, le despojó de las defensas que aún le quedaban, y él escondió la cara entre las manos y lloró balanceando el cuerpo y pensando que haría cualquier cosa con tal de tener una segunda oportunidad. Cualquier cosa. Gage fue enterrado a las 2 de la tarde. Ya había dejado de llover. Unas nubes desgarradas pasaban sobre el cementerio y la mayoría de los asistentes llegaron con paraguas al brazo, proporcionados por la funeraria. A petición de Rachel, el director de la funeraria, que celebró la breve ceremonia del entierro, exenta de sectarismo, leyó el pasaje de San Mateo que empieza: «Dejad que los niños se acerquen a mí». Louis, que estaba a un lado de la tumba, contemplaba a su suegro, situado frente a él. Goldman sostuvo su mirada un momento y bajó los ojos. Hoy no le quedaban ganas de pelea. Las bolsas que tenía debajo de los ojos parecían sacas de correo y en torno a su bonete de seda negra el viento alborotaba unos pelillos blancos y finos como hilos de telaraña. Con su barba entre canas sombreándole las mejillas estaba más judío que nunca. A Louis le daba la impresión del hombre que no sabe exactamente dónde está. Por más que se esforzaba, Louis no podía sentir piedad. El pequeño ataúd blanco de Gage, era de suponer que con el cerrojo reparado, descansaba sobre unas guías cromadas colocadas encima de las placas de recubrimiento. Los bordes de la fosa estaban alfombrados de césped sintético de un verde tan chillón que dañaba la vista. Sobre esta superficie artificial e incongruentemente alegre, se habían colocado varias canastillas de flores. Louis miraba por encima del hombro del director de la funeraria. Había allí una pequeña elevación cubierta de tumbas, parcelas familiares y un monumento románico con el nombre de Pips grabado en él. Justo por encima del tejado inclinado de Pips se veía una franja amarilla. Louis se preguntó qué sería. Siguió mirándola después de que el director dijera: «Inclinemos la cabeza para orar un momento». Louis tardó varios minutos, pero lo consiguió. Era una pala mecánica. Estaba aparcada al otro lado de la elevación, para que los asistentes al entierro no la vieran. Y, una vez terminada la ceremonia, Oz aplastaría el cigarrillo con el tacón de su tejible bota, echaría la colilla en el recipiente que llevara encima. Los sepultureros que eran sorprendidos arrojando colillas al suelo solían ser despedidos sumariamente, causaba mala impresión, muchos de los clientes habían muerto de cáncer de pulmón. Subiría a su máquina, la pondría en marcha, y privaría a su hijo de la luz del sol para siempre o por lo menos hasta el día de la resurrección. Resurrección, toda una palabra, que tú deberías olvidar cuanto antes, y bien lo sabes. Cuando el director de la funeraria dijo: «Amén», Louis tomó del brazo a Rachel y se la llevó de allí. Ella murmuró una protesta, quería quedarse un poco más. «Louis, por favor», pero Louis se mantuvo firme. Fueron hacia los coches.
Vio que el director de la funeraria recogía los paraguas con el nombre de la empresa grabado discretamente en el puño y los pasaba a su ayudante, que los metía en un paragüero, colocado sobre el húmedo césped. La imagen era totalmente surrealista. Louis sostenía el brazo de Rachel con la mano derecha y la enguantada mano de Ellie con la izquierda. Ellie llevaba el vestido que estrenara para asistir al funeral de Norma Crandall. Hood se acercó cuando Louis abría la puerta del coche para que subieran sus dos mujeres. También Hood parecía haber pasado mala noche. ¿Estás bien, Louis? Louis asintió. Hood se inclinó hacia el interior del coche. ¿Cómo estás, Rachel? Estoy bien, Hood, susurró ella. Hood le tocó suavemente un hombro y miró a Ellie. ¿Y tú qué dices, cariño? Muy bien, dijo Ellie con una horrenda sonrisa de tiburón que debía demostrar lo bien que se sentía. ¿Qué foto es esa? Por un momento, Louis pensó que ella se resistiría a enseñar la fotografía, pero la niña, con timidez y tristeza, la pasó a Hood. Él sostuvo la cartulina entre sus gruesos dedos, achatados y toscos, dedos que parecían apropiados para manejar las transmisiones de las grandes locomotoras o enganchar y desenganchar vagones. Pero aquellos dedos habían extraído un aguijón del cuello de Gage con la fácil habilidad de un mago, o de un cirujano. Ajá. ¡Qué bien! Dijo Hood. Tú paseándole en trineo. Apuesto a que le gustaba, ¿verdad, Ellie? Ellie asintió, llorando. Rachel fue a decir algo, pero Louis le oprimió el brazo. Espera un momento. Yo le paseaba mucho, dijo Ellie, sin dejar de llorar, y él se reía. Luego entrábamos en casa y mamá nos preparaba leche con cacao y decía, guardar las botas, y Gage cargaba con todo gritando, botas. Botas, tan fuerte que te dolían los oídos. ¿Te acuerdas, mamá? Rachel asintió. Sí, apuesto a que lo pasabais muy bien, dijo Hood devolviendo la foto a la niña. Pero aunque ahora esté muerto, tú podrás conservar siempre su recuerdo, Ellie. Es lo que pienso hacer, dijo ella, enjugándose las lágrimas. Yo quería mucho a Gage, Mr. Crandall. Eso ya lo sé, cariño. Hood se inclinó para darle un beso y, al retirarse, miró con dureza a Louis y Rachel. Ella sostuvo su mirada, desconcertada y un poco dolida, sin comprender. Pero Louis comprendía perfectamente, ¿qué estáis haciendo por ella? Preguntaban los ojos de Hood. Vuestro hijo ha muerto, pero vuestra hija, no. ¿Qué hacéis por ella? Louis volvió la cara hacia otro lado. No podía hacer nada, todavía no. Tendría que consolarse sola. Su hijo ocupaba sus pensamientos. Por la noche llegó una nueva remesa de nubes, empujada por un fuerte viento del oeste. Louis se puso la cazadora, subió la cremallera y descolgó las llaves del Civic de su gancho de la pared. ¿A dónde vas, Lou? Preguntó Rachel sin mucho interés. Después de la cena, empezó a llorar otra vez y, aunque era un llanto suave, parecía no poder parar, por lo que Louis la obligó a tomar otro Valium. Ahora estaba sentada, con el periódico delante, abierto por la página del crucigrama apenas empezado. En la otra habitación, Ellie miraba en silencio, la casa de la pradera, con la fotografía de Gage en las rodillas. A tomar una pizza. No comiste lo suficiente. Es que no tenía hambre, respondió él, diciendo la verdad. Y añadió mintiendo, ahora la tengo. Aquella tarde, de 3 a 6, en la casa de Lulou había tenido lugar el último rito fúnebre por Gage. Era el rito de la comida. Steve Masterton y su esposa se presentaron con una cacerola de hamburguesas con fideos. Miss Charlton les llevó quiche. Se guardará hasta que la necesitéis, si no se la terminan ahora, dijo a Rachel. La quiche se puede calentar fácilmente. Los Daniker, de más arriba de la carretera, llevaron un jamón cocido. Los Goldman, ninguno dirigió la palabra a Louis, ni siquiera se acercó a él, lo cual no le causó ningún disgusto,
Se presentaron con un surtido de fiambres y queso. Hood también llevó queso, una rueda de su marca favorita, Mr. Rat. Missy Dandridge llevó un pastel de lima y su rendra ardu, manzanas. Por lo visto, el rito de la comida saltaba por encima de las barreras de la religión. La reunión fue sosegada, pero no apagada. Se bebió menos que en una reunión corriente, pero se bebió. Después de unas cuantas cervezas, la noche antes juró no volver a probar el brebaje, pero a la fría luz de la tarde la noche antes se le antojaba increíblemente lejana. Louis pensó en referir varias anécdotas fúnebres que le oyera al tío Carl, como la de que, en los entierros sicilianos, las solteras solían cortar un trocito del sudario para dormir con él debajo de la almohada, porque creían que eso les daría suerte en el amor. O que en los funerales irlandeses se celebraban bodas de mentirijillas, y que al difunto se le ataban los dedos gordos de los pies porque, según una vieja creencia celta, ello impedía que el espíritu del muerto echara a andar. El tío Carl decía que la costumbre de atar las etiquetas de identificación al dedo gordo del cadáver se inició en Nueva York y, puesto que, en un principio, casi todos los que trabajaban en los depósitos eran irlandeses, él estaba convencido de que la cosa tenía su origen en aquella superstición. Luego, al mirarles la cara, pensó que tal vez los presentes lo tomaran a mal, y optó por callarse. Rachel se desmoronó una sola vez, y allí estaba su madre para consolarla. Rachel lloró sobre el hombro de Dory Goldman con un abandono que le era imposible hallar junto a Louis, quizá porque, a sus ojos, los dos tenían parte de culpa de la muerte de Gage, o porque Louis, extraviado en sus propias cábalas, no la estimulaba a buscar desahogo junto a él. Lo cierto era que Rachel acudía a su madre en busca de consuelo, y Dory se lo procuraba de buen grado, y mezclaba sus lágrimas con las de su hija. Irwin Goldman, de pie detrás de ellas, con la mano en el hombro de Rachel, miraba a Louis con aire de triunfo. Ellie circulaba con una bandeja de canapés y pequeños emparedados atravesados por mondadientes. Debajo del brazo sostenía la fotografía de Gage. Louis recibía los pésames con un movimiento de cabeza y unas palabras de gratitud. Y si su mirada parecía ausente y sus modales, un poco fríos, la gente lo atribuía a que estaba pensando en el pasado, en el accidente, en que ya no volvería a ver a Gage. Nadie, ni siquiera Hood, habría sospechado que Louis había empezado a pensar en la estrategia del robo de tumbas, aunque de un modo puramente académico, por supuesto. No es que él se propusiera hacer nada. Era solo una forma de distraerse. Él no se proponía hacer nada.